El gobierno ha determinado enviar un proyecto de reforma constitucional para modificar el calendario electoral. Sabemos que es muy apretado electoralmente este año. Por lo tanto, al mover una elección o un día de elecciones, se mueven otras. Pero el contexto sanitario obliga a ser particularmente flexibles y creativos. Por lo tanto, la elección que iba a ser el 10 y 11 de abril, aparentemente, si es que se confirma y si es que lo aprueban las cámaras, se correrá hacia el 15 y 16 de mayo. Nos acompaña el candidato presidencial de Evópolis, Ignacio Briones. Ignacio, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Matías, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué te parece este cambio? ¿Debiera preocuparnos tanto o sencillamente acostumbrarnos y ver cómo hacerlo? Lo de las elecciones, dices tú. Sí, claro. No, obviamente un cambio que había que hacer. Nosotros lo dijimos, acá hay que escuchar a la comunidad científica, a la comunidad médica y a nuestras autoridades. Y eso es lo que ha primado. Es de suyo evidente que hay que postergar las elecciones para proteger la salud. Por eso me llama tanto la atención la reacción de la oposición. Ayer, cuando el gobierno estaba dubitativo sobre si postergar o no, la oposición pedía postergar. Y el día que se posterga, se pone en la posición contraria, poniendo condiciones para postergar. Yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver condicionar los apoyos a las familias con las elecciones? ¿O es que acaso le vamos a decir a las familias, a los ciudadanos que vayan a votar, que expongan su salud el día de las elecciones? Yo creo que algo no cuaja en esta ecuación y creo que es una mala forma de hacer política, porque esta es una decisión que tiene que ser médica y no mezclarla con la política, y es lo que lamentablemente está pasando. Pero el propio ministro Enrique París decía que, llamaba la atención en que debieran mejorar las ayudas sociales a las familias. Entonces quizás esto es un buen pretexto para, dado que hay un tema común que todos nos atañe, que es la salud, poder también hacer acuerdos de cómo llegamos a las familias con los recursos. Por supuesto, pero son dos cosas en su mérito. Pero de nuevo, quiero insistir que es una forma de hacer política. Mira, hace 3 semanas atrás hubo una columna del diario El Mercurio, Paula Narváez y representante del Partido Socialista, pidiéndole al gobierno que ocupara los recursos excepcionales del cobre para impedir un tercer retiro. Y cuando el gobierno lo hace, resulta que la respuesta la conocemos. Es malo, es insuficiente. Entonces, yo siento que en un momento que necesitamos unidad, que necesitamos remar hacia adelante, lo que piden los chilenos, lo estamos pasando un momento difícil. No puede ser que tengamos esta posición per se, siempre buscando la corta, siempre buscando la chica, en circunstancias que tendremos que unirnos. Una vez más, la decisión de postergar las elecciones es evidente. Si tenemos un momento sanitario complejo, eso tiene que tener su carril propio y, por supuesto, discutamos las ayudas. Pero lo que, no sé si escuchaste en la tarde, Diana Proboste salió de la reunión con el presidente planteando que se va a reunir grupos de oposición y gobierno a rediseñar o buscar fórmulas para mejorar los diseños de colaboración. Eso puede... Está bien, eso siempre es deseable. Si lo que a mí me parece mal es condicionar lo uno con lo otro, porque son cosas separadas. Okay. ¿Ya? Y por otro lado, no se entiende. Yo vi una declaración hoy día de la presidenta del Senado, Diana Proboste, criticando la excesiva focalización. Y parte diciendo la excesiva focalización, y arregló seguido dice, porque estas ayudas tienen que llegar a las personas que más lo necesitan. Entonces, ¿en qué quedamos? Pongámonos de acuerdo. Si son los que más lo necesitan, no es una universalidad o universalización como criterio principal como se Ahí está pretende. El foco de división ideológica entre oposición y gobierno. Claro, pero es que sabes que acá hay que ser súper cuidadoso con las palabras porque si no se confunda la ciudadanía. Quienes dicen hiperfocalización, yo les pregunto, cuando el ingreso familiar de emergencia se ha planteado que llega a 9 millones de personas, desde los 8 millones y fracción que se había construido ya, estamos hablando de hiperfocalización, esos son 1 de cada 2 chilenos. Cuando los apoyos a la clase media que se discuten son 2,5 millones de personas, es hiperfocalización. Discutamos los términos, pero a mí no me parece justo, y es contrario al sentido común, que tú, yo, un diputado o un empresario reciba un bono, porque eso significa la universalización, ¿o no? Eso significa el criterio universal, que todos lo reciban. Me parece incorrecto. Quiero llevarte a un tema distinto, un planteamiento que te vi hoy día en un Twitter de proponer rebajar a la mitad el transporte público. ¿Cuáles son los términos de eso? Porque suena, a que me va a decir, muy campañero. Sí, claro. Pero tú dices, bueno, si el exministro de Hacienda está tirando la casa por la ventana, no parecería lógico. Me imagino que tiene sustento económico. A ver, en primer lugar, yo no lo digo para hacerlo ahora. Digo como un eje de campaña, y el eje de campaña tiene que ver con algo que nosotros hemos planteado, que ha generado bastante discusión, que es poner el costo de la vida como eje central de nuestras propuestas. Y el costo de la vida tiene varias dimensiones, por supuesto los ingresos, está por supuesto el valor de los bienes, pero cuando uno descompone el presupuesto familiar, uno ve en qué gasta más plata las personas, lo sabemos, alimentación, arriendo, ¿no es cierto?, transporte público y también el pago de deuda. En transporte público aproximadamente un 15% del presupuesto familiar se gasta en eso.
Hoy día tenemos un sistema de transporte público que es subsidiado. La pregunta es si podemos ir más allá. Y lo que nosotros estamos diciendo, sí, nosotros podemos avanzar en bajar la tarifa del transporte público a la mitad. Y la pregunta, bueno, ¿cómo lo financia? Para que sea serio. ¿Quién y cómo? Porque esta es una propuesta seria. La respuesta es incrementando el impuesto al diésel en el transporte, que hoy día paga un cuarto de lo que pagan las bencinas. Entonces, una propuesta que es seria y es eficiente porque está agravando una externalidad negativa de contaminación en el diésel, además que no conversa con lo que ocurre en el resto del mundo, ni tampoco conversa con el impuesto específico que pagan nuestras bencinas. Aumentar el impuesto al diésel de 1,5 UTM por metro cúbico, que es lo que existe en la actualidad, contra 6 en las bencinas, llevarlo a 3, es decir, dejarlo a mitad de camino, te permite financiar esa rebaja del transporte público, corrigiendo una externalidad, un combustible que contamina, e incentivando un transporte público que descontamina. Sí, efectivamente. Entonces, una propuesta financiable seria es posible y que nosotros queremos abrir la discusión en esta dimensión. Va muy de la mano con otro tema que tú llevas hace tiempo tocando, desde que eras ministro, de las exenciones. ¿Por qué? Porque toca grupos muy sensibles. Así es. Subir el precio del impuesto específico al diésel, los camioneros y las micros, digamos, inmediatamente se van a poner en contra. Sabemos que son grupos difíciles de enfrentar. Ningún gobierno lo ha podido enfrentar. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Matías? Que este es el momento de los cambios y de los liderazgos y las convicciones. Porque si nosotros vamos a mantener los bloqueajes a los cambios que necesitamos, a la mantención de privilegios, porque las exenciones no es otra cosa que un privilegio tributario. La verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte. Este es el momento de cambiar, de eliminar privilegios, y esto va en la dirección correcta, insisto. Es gravar un combustible que hoy día tiene un impuesto artificialmente bajo, ¿no es cierto? Es gravarlo por la contaminación que genera y ponerlo subsidiando el transporte público, que además, lo más importante, le alivia el bolsillo a las familias de Chile. Mira, una familia promedio que hoy día que se transporta en transporte público todos los días, gasta 20.000 pesos fácilmente, 40.000 pesos mensuales al mes en transporte público. Bueno, bajarlo a la mitad quiere decir que tú le devuelves 20.000 pesos a su bolsillo. Y eso es significativo. Se puede hacer, lo importante es financiarlo seriamente con buenos criterios económicos, son lo que te estoy dando, que grava una externalidad, que fomenta el transporte público, que además va hacia la electromovilidad, que es limpia, y además apoya el bolsillo de las familias chilenas. Por lo tanto, es la dirección que creemos nosotros correcta. Como candidato presidencial es imposible pasar del tema de la violencia en general y en particular lo que ha pasado, por ejemplo, en la Araucanía este fin de semana. A nosotros nos toca más de cerca porque son dos compañeros, pero en general eso sería mío, que está pasándole a muchos chilenos hace mucho rato que no tienen la visibilidad de un periodista probablemente. ¿Cuál es una postura base que ustedes piensan para poder solucionar los problemas de la Araucanía? Me refiero a la violencia, porque de los temas de desarrollo social y todo eso ha habido programas. Mira, lo primero que tú dices es súper importante, porque lo que pasó en Biobío, en Cañete, toma visibilidad porque le pasa a un equipo de prensa, un periodista famoso, pero la verdad es que esto lo sufren a diario las personas que viven en Biobío y en la Araucanía. El Estado ha fallado, es lo primero que hay que reconocer. El rol primero del Estado es proteger a las personas, proteger la propiedad, es hacer velar el Estado de Derecho. Y eso hemos fallado, hay que decirlo humildemente. Y en consecuencia, este es un problema que es bien complejo. Creo que lo primero es que el rol del Estado tenga que cumplirse, asegurar el Estado de Derecho. Y yo creo que tenemos un problema de las policías, tenemos un problema de tecnología y sobre todo en el siglo XXI tenemos un problema de información para poder anticipar los eventos. Y si no tenemos las capacidades internas, habrá que importarlas. Oye, si hay países que tienen esto fuera, ¿por qué no dotamos a las policías de la ciencia de datos, que es lo propio del siglo XXI, de las mejores técnicas, pidamos ayuda afuera? Y también nosotros hemos planteado crear una fiscalía especial para la macrozona sur, con protección especial de fiscales y jueces, para que no sufran el amedrentamiento que hoy día ocurre. Esa es una primera derivada, pero el problema es mucho más complejo, porque tú tienes un elemento principal que es el diálogo con los pueblos originarios, ¿no es cierto?, con el pueblo mapuche, que es pacífico. Pero el problema que tenemos de credibilidad, tú dices, vamos a hacer un nuevo acuerdo nacional, yo creo en ese camino, pero el problema es que hoy día no es creíble porque ya ha pasado demasiado. Cuento Pedrito y el Lobo. Claro, entonces nosotros planteamos que en tercer lugar hay que generar una suerte de plan Marshall que dé una señal, que inyecte muchos recursos, no para tierras, no para dar plata, sino que para asegurar una hoja de ruta de desarrollo de futuro, de emprendimiento, porque los mapuches son un pueblo emprendedor, son tremendamente creativos, quieren surgir, ¿ya? Entonces esa señal yo creo que es tremendamente relevante para darle credibilidad a este segundo elemento, que es la clave, que es el diálogo político, que tiene que ser abierto
y que quiero ser súper claro, esto no es de la noche a la mañana. Cuando uno mira la experiencia de Nueva Zelanda, de Canadá, de Australia, esto toma tiempo, pero ¿sabes qué? Hemos perdido demasiado tiempo sin avanzar y es momento de dar una solución. Un espacio, un territorio de nuestro país donde el Estado no entra, me imagino que es un desvelo para un candidato presidencial. Yo no creo en eso, no. Yo creo que hay fórmulas intermedias. ¿Hay lugares en esta ciudad donde hoy la día, policía no entra? Claro, hoy día, sí, por supuesto, por supuesto, hoy día pasa eso. Hoy día hay sectores donde la policía no entra. Está asociado al robo de la madera, que es a vista y paciencia a todo el mundo y resulta una buena pregunta por qué ocurre eso. Pero de frentón las policías están sobrepasadas, el Estado de Derecho está sobrepasado y por eso que esto tiene que ser un plan que tenga estas distintas aristas. Primero, inteligencia de datos e inteligencia en términos generales. Segundo, un plan Marshall creíble que dé una hoja de ruta de futuro que nos permita sentarnos a dialogar con credibilidad y teniendo a la vista que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero no podemos seguir perdiendo tiempo porque las personas, los ciudadanos mapuche, chilenos de la Araucanía llevan demasiado tiempo pasándolo mal en esta incertidumbre. Ignacio Briones, candidato presidencial de Evópolis, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos.